Y bueno, amigos, espero que esté todo bien, todo correcto. Ya ha ganado el Madrid y bueno, partido más intrascendente que este probablemente no vamos a encontrar en lo que quede al final de la temporada. Yo no tenía claro siquiera si el Madrid quería que ganara y terminara siendo campeón el Barça o si realmente quería. No sé ni qué quería, no tengo ni idea, así que no me juzguen. Pero lo que les voy a decir es algo de Nacho Peña y es que me parece sencillamente maravilloso contra Rubén Uría, que se atreve a hablar del Real Madrid siendo el Atlético de Madrid, lo que es probablemente un descaro absoluto teniendo en cuenta lo dramático que es el Atleti. O sea, el Atlético de Madrid es probablemente el equipo más dramático en lo que se recuerde. Pero no me voy a enredar mucho porque vamos a escuchar bastante de unos pedacitos un poco largos de lo que es el programa de Ciro López en el que ha estado Rubén Uría, lo que se llama Manu Falcón, el chico este que hacía caretas o fuera caretas, con Rubén Uría y Nacho Peña. Creo que ya lo había mencionado, pero bueno, la verdad se viene bastante cargadito el video, así que prestémosle mucha atención. Y bueno, chicos, para arrancar, vamos a empezar a escuchar al genio de Rubén Uría. Dale en la boca. Que no, pero si es que yo me estoy descojonando, os estoy escuchando y yo es que me tengo que reír, pero no por nada, pero no mal, no de vosotros. No. Me río porque... Y de nosotros también, porque somos payasetes al fin y al cabo. No, es que es el bucle eterno. Es el bucle eterno. Es un bucle que lo jugáis, yo no sé si ya sois conscientes de que juegan con vosotros y esto es la rueda del hámster. Os pone Florentino, el hámster en la rueda y vais allí... Que da igual el entrenador. Que como si no, pero si eso yo lo tengo claro. Como si ponen mañana Doña Rogelia. De lo que no se habla, es de lo que hay que hablar. Que hay un elefante en la habitación y el elefante en la habitación no es el entrenador, es el presidente. Y al presidente hay que decirle: presidente, baje usted a la arena, dígale usted a los madridistas lo que ha pasado estos 2 años. Presidente, empiece a tomar usted las decisiones que no ha querido usted tomar en los últimos 2 años. Presidente, que a ver si empezamos a hablar de fútbol en este club. Presidente... Mira, algo que no quiero dejar pasar por alto. Mira, tú le escuchas hablar con esa tranquilidad y esa risita un poco que transmite tantas cosas negativas definitivamente. Es ese tipo de personas que te lo intentan meter con la risita, ¿no? Como dicen por ahí, el perro lo mete jugando, para que entiendan más o menos el concepto de esto, diciendo que hay un problema que, mira, sí, yo estoy de acuerdo en algo de que Florentino está tomando decisiones que en algunos casos no han salido del todo bien. Para mí la peor decisión, y creo que es la que ha condicionado todo, pese a las cosas que pasen dentro del club, que a mí eso ni me interesa. Desde que el Madrid esté jugando fútbol y esté ganando, yo soy feliz y que Florentino haga lo que él considere bien para el Madrid, porque sinceramente pienso que lo que está haciendo lo hace por el bien del Madrid. Pero lo que les estoy diciendo, sencillamente un hombre que tomó una mala decisión o 2 malas decisiones y se ha equivocado. Eso, clarísimo. Que a ver si nos dejamos de contarle a José Félix, a Maroto y al de la moto, y mira que yo quiero a Maroto, milongas. Empiece usted a contarles cosas que son reales, porque un día le cuentas a Maroto una cosa y al siguiente la contraria. A José Félix le llevas por aquí, le llevas por allá. Entonces, yo lo que digo es que el madridismo, fíjate lo que voy a decir, que es el madridismo el que se tiene que poner ya en un perfil activo, porque el madridismo está pasivo. El madridismo no es Twitter. En Twitter no es la vida real. La vida real es el Bernabéu. Y en el Bernabéu es donde el socio se tiene que manifestar. Y a mí me da igual Klopp que Mourinho, si todos eran muy buenos, pero ¿cuándo se habla de fútbol en el Madrid? No se habla de fútbol nunca. Habéis hablado de 17 entrenadores, los he contado. De los 17, no habéis hablado ninguno de fútbol. ¿Qué fútbol aportaría? ¿Mourinho está acabado? Sí, yo no sé si Mourinho está acabado o no tengo ni idea. Pero ¿cómo jugaría el Madrid? ¿Tiene jugadores para eso? Estáis hablando ahora de no sé cuántos entrenadores, pero ¿para jugar a qué? Si habéis... Esto es que lo diga una persona que nunca ha ganado una Champions League y que se ha encargado o se ha mamado ver a su equipo perder 2 finales contra posiblemente su máximo rival, que es el Real Madrid, ¿no? Mira, no me preguntas tanto por entrenadores o por jugadores, preocúpate porque el Atlético de Madrid es un equipo que arrastrándose llega a una final de Copa del Rey y la termina perdiendo. Igual terminan ganando esta Champions League, no lo creo, pero igual la terminan sacando, ¿no? Para que estemos preocupados por lo que va a jugar el Real Madrid con un posible futuro entrenador. Esto obviamente va dirigido para meter mierda a Florentino Pérez, el que no se dé cuenta es porque es un ciego y aquí, bueno, yo he echado alguna crítica a Florentino, pero a mí no me va a venir a faltar el respeto a la persona que nos ha dado más alegrías en las últimas 2 o 3 décadas, así de simple. He reproducido un diálogo que viene Arbeloa y le dice al presidente: oye, escúchame, que no pongas tantos canteranos. Pero ¿cómo que no? ¿Pero usted qué hace aquí? ¿Usted quién es?
Pero ¿cómo que yo no ponga canteranos? Si usted me ha dicho a mí que yo soy el entrenador. ¿Quién hace la alineación, usted o yo? Ese es el problema. Y podéis seguir dando vueltas, 1, 2, 4, 5, 6. Que sí. Pero... Cuando estaba Ancelotti, yo os decía aquí, Ancelotti es el mejor entrenador que puede tener el Madrid. Os lo decía a todos, ¿eh? 2 años estuve aquí diciendo, se ha demostrado con el tiempo, no que yo lleve razón, que yo soy un don nadie, pero es así. Pero Rubén, y da igual, que ahora viene Rubén, Arbeloa. por eso, sí, dime. Perdón. Por eso Ancelotti ha estado 4 años seguidos en el banquillo del Real Madrid, que desde Miguel Muñoz nadie lo había hecho. Es algo que no había sucedido en 50 años. O sea, salvo Siro, que se lo quería cargar cada mañana. ¿Por qué lo echan? Yo también la estuve aquí con el Piesas, pues ¿pero por qué lo echan? Porque la experiencia de años viendo al Madrid no lo veía. Pero yo, Nacho, yo lo veía también, que era perfecto Ancelotti, y por eso Ancelotti ha estado 4 años. Pero te digo una cosa también. O sea, permíteme que te diga que parece que tuvieras algo más en contra de Florentino que lo meramente deportivo, porque si te vas a los resultados, si te vas a lo conseguido por Florentino en 2 décadas, y lo último es de hace 1 año y medio, y por eso estamos aquí que nos subimos por las paredes, porque hace 1 año y medio que no ganamos la Champions, es un modelo de éxito de la leche. Pero Nacho, que nos gustarían más canteranos, nos gustarían más canteranos. Que nos gustaría Nacho, que a determinados entrenadores les diera más mando en plaza como a Mourinho, nos gustaría. Pero sí, que no van por ahí hay los cosas tiros. que vemos todo el mundo, pero coño, no pongamos en duda pero que no van por ahí. Y que es un presidente de la leche para el Real Madrid, joder. De hecho, que se contra la pared. Pero es que me parece que ha estado bien Nacho Peña, y esto no es todo. Vamos a escuchar en breve un clip en el que le ha puesto mucho más que en su sitio. Aquí le ha puesto en su sitio, o sea, porque básicamente este hombre acaba de decir hay un elefante no sé qué dentro de la habitación. No sé si se está haciendo referencia él mismo, pero la verdad es eso. O sea, mira, que venga a poner en duda el modelo de Florentino Pérez. A día de hoy, después de lo que... Es que no hay un equipo que haya ganado en el mundo lo que ha ganado el Madrid en la última década, últimos 15 años. O sea, no lo hay. Es que este Real Madrid ha sido absolutamente maravilloso. Y ahora que hay 2 años en los que sí el presidente al parecer no está funcionando bien como todos quisiéramos, ellos van a aprovechar de ir a meterse esa mierda. Eso es algo natural y se esperaba. Pero preste mucha atención porque se pone mucho más grave lo que dice Rubén Uría y mejor dicho, ya van a escuchar lo que le dice Nacho, que me parece brutal. Y bueno, chicos, para cerrar esto, porque se pone, como les dije, súper maravilloso aquí la barbaridad de Rubén Uría y lo que le responde de manera maravillosa Nacho Peña. No estoy pidiendo que decapiten a Florentino. Yo he dicho aquí 200 veces que Florentino me parece un tío de puta madre, que conmigo es súper cariñoso y que yo le deseo todos los éxitos personales, que tal, porque conozco a su hermana, tal. Es un tío de 10. Yo lo que te estoy diciendo es que ese tío, que es el mejor presidente de la historia del Madrid, lleva 2 años que no parece él. Lleva 2 años que no para de meter la pata. Lleva 2 años que todos los madridistas, por cariño y agradecimiento, no quieren pronunciar la palabra Florentino. Florentino. Totalmente falso. Yo creo que, de hecho, Florentino está en un punto de su carrera como presidente del Madrid en el que está muy comprometido en líneas generales, porque hay mucha gente que no se atrevía antes porque no había manera de hacer. ¿Cómo te ibas a criticar a Florentino antes? Y la verdad, yo siento que más bien le está cayendo incluso más de lo que probablemente se merezca. Pero continuemos. Está más perdido que Carracuca. A Florentino le rodea gente que no tiene, con perdón, ni puta idea de fútbol. De Florentino todo el mundo habla. Aquí es donde Nacho se pone interesante, porque mira lo que dice este hombre. A Florentino le rodea gente que no tiene ni puta idea de fútbol. Y mucha atención. Habla con Florentino, pero no puede ser la planificación más nefasta y, con perdón, más soberbia de la que ha hecho el Madrid. Escúchame una cosa. Sí. Si Yuri Calafat no tiene ni idea de fútbol, si José Ángel Sánchez no tiene ni idea de fútbol, si la gente que lo rodea no tiene ni idea de fútbol, ¿cómo es posible, de verdad? Sí, ¿cómo es que habéis ganado 25 copas? No, coño, ¿cómo es posible en el último lustro hacer 2 dobletes de Liga y Champions teniendo gente y estando rodeado de gente que no tiene ni puta idea de fútbol? Pero explícamelo, Nacho, porque entonces ¿cómo coño haces un doblete de Liga y Champions, Liga y Champions en el 22 y en el 24 si no tienes ni puta idea de fútbol? Pero yo sí. Algo se hará bien. ¿O es que en el Real Madrid pasan las cosas por casualidad? Hace así y de repente las cosas suceden y pasan. Nacho, no, oiga. Es que mira, no tengo ni siquiera más nada que añadir. Me alegra que no lo haya dejado hablar y que Nacho se haya medio calentado un poco, pero es una realidad. Mira, hemos tenido que escuchar estos últimos días. Obviamente esto era previsible, y teniendo en cuenta que Florentino pues parece que hay decisiones que no las ha tomado del todo correctas, era previsible que esto iban a ir a meterle mierda, aprovechando un momento de debilidad del presidente para ir a enmierdarlo. Eso era clarísimo. Pero me alegra que haya gente como Nacho Peña que les recuerde cómo es posible que un tipo se plante en un canal donde hay 4.000 y pico de personas viéndolo y decir
que Florentino Pérez está rodeado de gente que no tiene ni puta idea de fútbol después del éxito que hemos vivido en la última década. Es que me parece impresionante. Pero bueno, bien Nacho Peña, de momento sus opiniones, saberlas en los comentarios. Y lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Mañana volvemos con más contenido, por supuesto. Nos vemos en un próximo video y chao.